La Fiscalía inició esta tarde una investigación de oficio luego que Ciperchile revelara un audio sobre eventuales coimas y sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión del Mercado Financiero. En el audio aparece el reconocido abogado Luis Hermosilla dando a conocer los ilícitos. Estefanía Bustamante nos va a contar más detalles de un caso, Estefanía, donde el mismo Luis Hermosilla reconoce en el audio esto es un delito. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Mati, muy buenas noches. Claro, son graves las aseveraciones que hace Luis Hermosilla y también otros involucrados en este audio, lo vamos a estar ahí detallando. Un audio revelado por Ciper y a propósito de aquellos donde la Fiscalía abre una investigación. De hecho, también ha hablado al respecto el fiscal nacional Ángel Valencia, dice que se trata de hechos muy graves, delitos de cuello blanco que se cometen desde las oficinas. Por cierto, también varias reacciones desde acá del Congreso Nacional, considerando también que Luis Hermosilla era hasta hace pocas horas atrás el representante de Miguel Crispi. Por lo tanto, han habido distintas reacciones de figuras políticas a propósito de este audio, ¿no? Que tú lo mencionabas, Mati, revela entonces, se hablaba de pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, también de la Comisión para el Mercado Financiero, en una situación que involucraba a Daniel Sauer, que era una de las personas que estaba en esta reunión que se dio en Vitacura, duró más de 2 horas y donde también estaba María Leonarda Villalobos, exfuncionaria del Ministerio de Educación durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Estaban ahí manteniendo esta conversación que fue revelada por parte de Ciper y donde no solamente se hablaba de pagos, incluso millonarios pagos, y donde también se aludía a armar una caja para poder pagar a distintos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, a la Comisión para el Mercado Financiero, a propósito de una investigación que estaba llevando a cabo el CIA a propósito de una solicitud de la CMF para poder saber qué estaba ocurriendo con 12 RUTs que estaban vinculados a negocios con la corredora de bolsa que estaba a cargo entonces de Daniel Sauer, y lo que se había recabado o lo que se trataba finalmente en esta reunión por parte específicamente de Villalobos tenía que ver con información reservada de esta investigación del Servicio de Impuestos Internos a la cual ella había tenido acceso. Se comentaba finalmente en esta cita que se dio ahí en Vitacura, en la oficina del Grupo Patio, y donde la información que manejaban era que no solamente alcanzaba a 12 empresas, a 12 RUTs, sino que también incluso a 44, decía ella en este audio, y que iban a ser casos más graves, que podían ser finalmente una onda expansiva, y ante eso se hablaba de armar una caja millonaria para poder hacer pagos, incluso se hablaba de hacer una caja con varios involucrados, pero finalmente ahí Daniel Sauer decía que él se podía hacer cargo de estos pagos en lo que mencionábamos entonces, un registro que se conoce con datos bastante graves, así al menos lo ha declarado la Fiscalía. Los invito a que pasemos a revisar también parte de algunas reacciones de acá desde el Congreso Nacional. Que hemos acordado el citar al director del Servicio de Impuestos Internos y también de la CMF a la Comisión de Economía, donde tendrán que dar respuestas en que de qué manera podrían estar involucrados algunas personas de sus funcionarios dentro de este caso. Es sumamente grave y por lo tanto tiene que aclararse. Son instituciones que deben contar con el mayor respaldo de la ciudadanía y credibilidad, y eso no se puede perder. Hemos perdido al MIMBO, hemos perdido al Servio, estamos perdiendo a los gobernadores regionales en cuanto a credibilidad, por lo tanto no podemos seguir perdiendo instituciones. Esto es un escándalo de proporciones mayores, porque aquí claramente hay una acción que buscaba evadir impuestos y claramente deja de manifiesto cómo determinadas personas pueden actuar de esta manera ilícita con tal de conseguir los objetivos de afectar las arcas fiscales, de tal forma que creemos que esto afecta gravemente a ambas instituciones, a la Comisión del Mercado Financiero, como también Impuestos Internos, ya que se ve claramente que algunos funcionarios de ellos están dispuestos a caer en la corrupción con tal de amparar y proteger a quienes quieren evadir los impuestos en nuestro país.
En este caso, indudablemente, se puede aplicar la ley que nosotros acabamos de aprobar en el Congreso, justamente que castiga severamente a aquellos que hoy día facilitan justamente sobornos y coimas en este tipo a funcionarios públicos. Si estamos en presencia de un posible delito grave de coimas y de soborno, y eso es extremadamente grave en una institución que debe justamente tener la capacidad de resguardar los intereses de todos los chilenos. Aquí no hay ninguna diferencia con respecto a qué militancia o qué opinión o tendencia política sea quien está cometiendo delitos. Sobre él tiene que caer todo el peso de la ley, esté quien esté gobernando y sea quien sea el que está cometiendo delitos, y sobre todo en este caso los que son tan graves. Y que no haya ningún privilegio, y el caiga quien caiga, de verdad que aquí tiene que aplicarse. Bueno, hace algunos instantes también el Servicio de Impuestos Internos sacó una declaración pública en que dice lo siguiente: frente al reportaje publicado por CIPER Chile, en el que da cuenta de estas grabaciones, Servicio de Impuestos Internos señala: la situación expuesta era desconocida por la organización, por lo que se instruyó la realización inmediata de una investigación interna para determinar si existen antecedentes que respalden la denuncia. De constatarse, se adoptarán las medidas correspondientes con la mayor celeridad para perseguir a los responsables con todas las herramientas que nos entrega el marco normativo vigente y adoptar medidas administrativas que permitan evitar este tipo de situaciones que no forman parte de los valores que como organización promovemos y que han caracterizado nuestra gestión en sus más de 120 años de historia. Asimismo, dice, colaboraremos con completa apertura y disposición con todas las instituciones relacionadas para determinar eventuales responsabilidades legales. Hasta ahí entonces está esta declaración, Estefanía, en que además, claro, recae sobre una persona que en el marco de la abogacía es muy importante. De hecho, él tiene vínculos y ha defendido a personajes políticos de todo el espectro político. Lo mencionaban todos los portales, que había sido abogado de Sebastián Piñera, que es muy cercano al exministro del Interior, Andrés Chadwick, pero ahora, por ejemplo, estaba representando a Miguel Crispi, sí, que acaba de anunciar que termina con la colaboración de Luis Hermosilla. Por lo tanto, el caiga quien decían ahí las autoridades y los parlamentarios más bien, se pone a prueba, y se pone a prueba sobre todo cuando la ley es muchísimo más dura, la que está rigiendo a partir del mes de agosto con los delitos de cuello y corbata. Así que aquí se está poniendo el sistema a prueba y se están conociendo delitos que, sí, de corroborarse son gravísimos, porque involucran a instituciones que sin duda tendrían que protegernos. Por lo tanto, aquí se abre una caja que no sabemos qué fondo va a tener. Sí, incluso en este audio que fue revelado por CIPER, también parte de este registro, incluso ahí los involucrados lo comparaban en algunas ocasiones con el caso Penta, sabiendo que habían similitudes con lo que estaba ocurriendo y lo que ellos estaban comentando. Ahora, a propósito de lo que tú mencionabas, Mati, respecto a quien representaba ahora recientemente, era Miguel Crispi, cuestionado en la comisión investigadora del caso Convenios. Había recurrido a Luis Hermosilla, pero por el arista penal, donde, recordemos, es una de las partes, o está mencionado en una de las querellas, por ejemplo, del Partido Republicano. Había recurrido a Luis Hermosilla como su representante. Incluso acá en el Congreso, en la comisión investigadora, Miguel Crispi mencionó hace tan solo un par de semanas atrás que se había comunicado con su abogado, hasta ese momento, Luis Hermosilla, para que pudiese entonces declarar lo antes posible al Ministerio Público entre lo que había trascendido en su momento de que él estaba citado a declarar. Bueno, había un trabajo conjunto con el abogado Hermosilla para poder agilizar esas diligencias, y ahora se confirmó, de hecho, hace unas horas atrás, por parte de fuentes de La Moneda, nos confirmaban a nosotros que Miguel Crispi había prescindido entonces de sus trabajos. A propósito también de lo que ha estado ocurriendo, Mati, con el caso Convenios, vamos a hablar de eso, pero pasando a otro tema de lo que ha ocurrido con distintas figuras involucradas en este denominado caso Convenios, no solamente Miguel Crispi, sino que también, por ejemplo, el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Sabemos que en las últimas semanas
semanas a propósito de distintas informaciones, no solamente la declaración que dio el jefe de asesores de la moneda acá en el Congreso, sino que también, por ejemplo, la acusación constitucional. Es una herramienta que se ha estado evaluando en contra del ministro del Interior, que se había estado evaluando en sectores de la oposición, pero ya durante esta jornada se anunció su presentación para la próxima semana. Vamos a detallar de aquello, pero pasemos a revisar las declaraciones de la diputada Sara Concha. Vamos a anunciar una acusación constitucional de anticorrupción, donde creemos que es importante levantar la voz por todos aquellos chilenos con los cuales se ha jugado con el sueño de la casa propia, donde aquellos recursos que podrían ser para cumplir aquel sueño de muchos chilenos ha sido destinado a aquellas fundaciones de los amigos del presidente. Por eso creo que el ministro Montes tiene la responsabilidad política de lo que acá ha ocurrido. Bien, ahí estaban las declaraciones de la diputada, que estaba acompañada de otras parlamentarias, Mati, pero lo cierto es que todavía hay detalles por afinar, por ejemplo, juntar las 10 firmas necesarias para poder utilizar esta herramienta de última ratio contra el ministro de Vivienda, que ha sido cuestionado por algunos sectores que no habían avanzado en una acusación constitucional. Otros hablaban, por ejemplo, de una interpelación, pero lo cierto es que estas parlamentarias dijeron que quieren insistir con esto. También hay que definir cuál es la falta de su deber constitucional finalmente que está incumpliendo el ministro Montes a juicio de las parlamentarias, y ahí también se produjo algo bien llamativo en ese punto de prensa, porque inmediatamente estaban los parlamentarios de la UDI, republicanos, de Bópoli, de Renovación Nacional, esperando también para dar otras declaraciones con respecto al debate de presupuestos. Les preguntamos por el tema de la acusación constitucional. Inmediatamente dijeron ellos que en este momento no iban a respaldar una acusación contra el ministro de Vivienda. Así que hay que ver lo que va a pasar la próxima semana, pero lo cierto es que ya está el anuncio y tienen que reunir las firmas para seguir el procedimiento acá en el Congreso. Pasemos a escuchar algunas reacciones desde acá. Nosotros vamos a esperar los resultados de la comisión y no descartamos ninguna medida en la medida que tengamos todos los antecedentes en la mano y no improvisemos una acusación constitucional que finalmente pueda terminar enrareciendo el ambiente y siendo injustos con quienes hoy día puedan no tener responsabilidad. Por lo tanto, esperamos nosotros tener los antecedentes de la comisión investigadora, que por lo demás es el proceso normal que debiera seguir una acusación constitucional. Primero, una comisión investigadora, una interpelación y eventualmente, ¿cierto?, una acusación constitucional si hay mérito suficiente. Yo creo que la acusación al ministro Montes, esta acusación constitucional que se está anunciando, es absolutamente injusta. El ministro Montes ha sido más bien una víctima de aquellos que llevaron adelante estos hechos de corrupción porque lo bypasearon, porque no le entregaron la información, más bien se la ocultaron. Él se enteró por la prensa, al igual que muchos otros, y por lo tanto, desde que se enteró, trató de llevar adelante todas las acciones para poder transparentar esta información y colaborar con la justicia y con la Cámara de Diputados. Por lo tanto, las acusaciones al ministro Montes me parecen injustas. Yo creo que la responsabilidad está más bien en otro lado. Yo creo que hoy día no están las condiciones para apoyar esa acusación constitucional, y es por lo mismo, sí, y vuelvo a repetir algo que dije ayer, José Miguel, hoy día en la mañana, que creo que sí el presidente y el propio ministro Montes tienen que reflexionar si le hace bien al propio ministerio la permanencia del ministro Montes, porque esta situación no se ha terminado, ¿te fijas? No se terminó hace 5 meses, ni hace 2 meses, ni hace un mes, al contrario, sigue escalando, y hoy día ya hay presentado una acusación constitucional, que hoy día nosotros no vamos a apoyar, lo digo muy, muy directamente, pero creo que el ministro tiene que reflexionar si vale la pena que siga en el ministerio. Bueno, fundamentalmente luego el diputado Edo dijo que sí, que él estimaba que era necesario que el ministro Montes renunciara. Ahora, en materia también política, Estefanía, dentro de republicanos no había unanimidad respecto de esta acusación constitucional, porque están viendo un clima electoral, lo que están viendo y donde están poniendo las fichas es precisamente para poder revertir lo que está ocurriendo en el tema constitucional y poder dar vuelta las encuestas y lograr la aprobación. Por lo tanto, un ambiente así de crispado a muchos no les convendría. Y bueno, una de las personas que estaba apoyando es Gloria Navellán. Gloria Navellán, recordemos que anunció que iba a votar en contra del proyecto constitucional, por lo tanto, claro, a ella no le inquieta demasiado ese tema. Pero de lo que sin duda
vamos a seguir hablando, Estefanía, es de lo que se acaba de conocer a través de este reportaje de CIPER Chile, que revela estos audios que quiero que los retomemos para conversar y contarles también a nuestros televidentes por qué son tan graves, qué es lo que revelan estos audios. Y es un audio en el que participa el abogado Luis Hermosilla. Aquí vamos, el también abogado al que estaba defendiendo Daniel Sauer, y la corredora de bolsa de STF. Bueno, y además otra, aquí la tengo, la abogada y exfuncionaria del Ministerio de Educación de el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Leonarda Villalobos. ¿Qué es lo que dice? Voy a omitir los epítetos porque está cargado de garabatos este diálogo, Estefanía. Pero, sí. Por ejemplo, lo que dice el abogado, ¿lo tenemos para escucharlo? Lo vamos a escuchar. Sí, pues, y cagó un hueón de apellido Valdivia, que tenía toda la mano, lo recagó y ese hueón terminó preso, aparte. Ese hueón lo persiguieron antes y lo mataron antes. El servicio se cargó, le pegó como a los traidores, le pegó por la nuca. Aquí, si este campeón hay que cuidarlo con una delicadeza, y hay que tener cuidado con los celulares. Ahí hay, cada uno no tiene que saber, por eso que yo compartimento. Yo fui 15 años dirigente clandestino del Partido Comunista en la época de Pinochet. Fui jefe del aparato de inteligencia del Partido Comunista en la clandestinidad. 15 años. Ni un huevón que trabajó conmigo cayó preso. ¿Por qué? Porque era el saco de hueva de compartimentar. Tú sabías lo que tenías que saber, ella sabía lo que tenía que saber, yo sabía lo que tenía que saber. Punto. Porque si no, estábamos hasta la hueva, porque si te pegaban unos chachazos, ibas a contar, pues partía de esa base. Esto es lo mismo. Por eso quería, Leo, que yo a veces hago cosas que no te cuento, las hago porque para no contaminar a nadie. Yo confío en la Leo, también confío. Porque yo confío en la Leo, confiamos el uno en el otro. Aquí. Por eso, porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Esto es un delito. Y es la única manera de hacerlo. Bueno, de hecho, agrega, de este XX dependemos. Aquí es donde podemos meter las manos y así se arreglan estas cosas. Eso es parte de este audio, Estefanía, que sin duda va a seguir trayendo muchísimas consecuencias por el nivel de la persona que está involucrada, porque además reconocen el mismo audio donde se tratan por los nombres. Por lo tanto, es bien fácil reconocer no solamente la voz, sino que se están llamando por su nombre. Sí, se reconoce también distintos datos, no solamente de los nombres, se habla de integrantes de su familia que están involucrados en este caso, se dan datos también de reuniones previas, incluso, Mati, se habla de lo que podría ocurrir después de reunir los fondos. 100 millones querían reunir para una caja pagadora para distintos funcionarios, incluso hablaban de después ir a Jamaica porque después iban a estar con arraigo, se hacía una similitud, les comentábamos nosotras, del caso Penta. Hay varios antecedentes y eso sin mencionar también que parte del tema de la reunión era en base a información extremadamente reservada del Servicio de Impuestos Internos, que tú lo comentabas en este comunicado del SI, que decía que era una situación completamente desconocida, pero no deja de ser grave. Por cierto, que parte de este encuentro, esta cita que se dio ahí en Vitacura, abordara temas que eran de extrema reserva y era de hecho un adelanto de una investigación, y es por eso que estaban ideando esta estrategia de una caja pagadora a propósito de información que era reservada. Una caja negra de 100. Bueno, muchísimas gracias, Estefanía. Sí. Sin duda vamos a seguir en este tema, me imagino, durante mucho tiempo. Que estés bien, muy buenas noches. Igual, Mati, buenas noches.